Macías Vázquez, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El día de hoy hablaremos de una de las dificultades de aprendizaje más comunes en las áreas escolares, la discalculia. Basados en diferentes estudios, se ha encontrado que los alumnos dicen que hay dos materias en las que tienen más problemas, que es en la lengua y en las matemáticas. El 25% de los niños que padecen dificultades específicas en el aprendizaje tienen problemas con el cálculo y o la solución de problemas. Para realizar tareas de ámbito matemático hay diferentes procesos implicados, como lo son traducir, integrar, planificar, ordenar y verificar, los cuales ayudan a que los niños adquieran determinados conocimientos que abarcan desde números, fórmulas, reglas, hasta conocimientos lingüísticos, y todos estos procesos son en los que los niños con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas presentan algunos problemas. Se utilizan diferentes términos para referirnos a este tipo de problemas, como disaritmética y acalculia. Sin embargo, discalculia es el que se utiliza con más frecuencia. Proviene del griego y del latín. Dis es un prefijo griego que significa dificultad, y calculia viene del latín calculare, que significa calcular o contar. Juntos forman la definición etimológica dificultad de calcular o contar. Los tres términos ya antes mencionados hacen referencia a las alteraciones que tienen su origen en las partes del cerebro que son el directo sustrato anatómico psicológico de los procesos neuropsicológicos que se ocupan de nociones matemáticas y hechos numéricos, del manejo de números y del cálculo aritmético, tanto escrito como mental. Otra definición que tenemos de discalculia dice que es un patrón de dificultades caracterizado por problemas en el procesamiento de la información numérica, el aprendizaje de acciones aritméticas y la ejecución correcta y fluida del cálculo matemático. Encontramos dos tipos de discalculia. La primera es de origen adquirido, las cuales se dan como consecuencia de un daño cerebral sobrevenido y que afecta a las personas que ya sabían calcular. Y por otro lado, las evolutivas, que son las que surgen en el curso del desarrollo y del proceso de aprendizaje. Es hora de hablar de las causas de la discalculia. Estas se dividen en externas y en internas, y ahí existe una subdivisión más. Las externas se dividen en evolutiva y en educativa. Las evolutivas hacen referencia a la importancia de la estimulación que el niño recibe en los primeros años en la aparición o no de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Los fracasos, en este caso, se dan en la adquisición y desarrollo de la competencia aritmética, es decir, la dificultad en la comprensión del número, en el dominio del cálculo y en la resolución de problemas. Por otro lado, el educativo hace referencia a la dificultad propia de la asignatura y a su enseñanza. Las causas internas se dividen en neurológico y cognitivo. Neurológico hace referencia a las lesiones en determinadas áreas cerebrales con las dificultades de aprendizaje en matemáticas. Es importante considerar que son trastornos que se adquieren después de sufrir una lesión cerebral, ya que las habilidades matemáticas ya habían sido dominadas por el sujeto. Y las cognitivas, que son procesos cognitivos inadecuados, en donde los niños no usan sus recursos atencionales de manera correcta, que no efectúan de forma correcta los procesos de recuerdo, almacenamiento, etc. Incluso los niños que no poseen los conocimientos previos necesarios para realizar dicha tarea, es decir, que tienen un procesamiento de información inadecuado. La discalculia se caracteriza por tener una afección en el trastorno del cálculo en áreas como la lingüística, la percepción, la atención y las matemáticas. En la lingüística nos referimos a la comprensión o denominación de términos matemáticos operacionales o conceptos y la descodificación de problemas escritos en símbolos matemáticos. Por otra parte, en las perceptivas hacemos referencia al reconocimiento o a la lectura de símbolos numéricos o signos aritméticos y agrupamiento de objetos. En las atencionales, en la reproducción correcta de números, recordar añadir números llevando y tener en cuenta los signos operativos. Y por último, en el área de las matemáticas, en seguir secuencias de pasos matemáticos, contar objetos y aprender las tablas de multiplicar. ¿Cómo podemos identificar a un niño que tiene dificultades en el aprendizaje de matemáticas? Pérez, Poveda y López en 2011 hacen una investigación en donde rescatan dos puntos importantes para poder identificar a un niño
con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. El primer punto dice que el nivel del rendimiento académico en matemáticas del sujeto, aun teniendo un coeficiente intelectual medio y una escolaridad correcta, se sitúa por debajo de lo esperado por su edad cronológica y por su nivel de desarrollo mental. El segundo punto dice que es cuando el bajo rendimiento académico no puede ser atribuido a un déficit sensorial, ya sea motórico, visual o auditivo. Encontramos dos formas para diagnosticar a los niños con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. El primero es una evaluación formal que consta de pruebas psicológicas o pruebas pedagógicas. Las pruebas psicológicas son para medir los procesos cognitivos y neuropsicológicos que intervienen en la realización de tareas matemáticas. En estos se encuentran el WAIS 4, el test de la figura humana, el Frostig, el TEDIMAP, entre otros. Y las pruebas pedagógicas, que no se diferencian sustancialmente de las que pueden realizar cualquier profesor de aula, pero están estandarizados para comparar resultados con los baremos de la población de la misma edad. También podemos detectar en el aula directamente, y algunos indicadores útiles para los maestros de educación infantil es cuando ven que los niños no establecen la asociación número-objetos, no comprenden el valor posicional de las cifras dentro de una cantidad, no descubren la relación de los números en una serie, muestran alteraciones en la escritura de los números, ya sean omisiones, confusiones, reiteraciones, números de espejo, invertidos, etc. Cuando confunden los signos o cuando no conocen las operaciones necesarias para resolver un problema, entre otros. ¿Qué hacemos cuando tenemos a un niño con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas? Es muy fácil. Podemos intervenir con un programa que está diseñado para la enseñanza y el aprendizaje de las DAM, el cual se centra principalmente en la prevención y desarrolla una metodología basada en la teoría cognitiva. Algunos puntos que nos pueden ayudar para la intervención con estos niños son en no basar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la adquisición teórica, insistir en el aprendizaje de conceptos y de estrategias de resolución de problemas, partir de objetos de la vida diaria antes de iniciar a utilizar signos, dibujar los problemas, es decir, representarlos gráficamente, estimularles a que reflexionen sobre el problema, acordarse de lo que ya se sabe, probablemente ya hayan resuelto problemas antes parecidos a ese, utilizar periodos de prácticas breves pero muy frecuentes, tener en cuenta los conocimientos de los niños previos con el fin de que los materiales no resulten ni demasiado difíciles ni muy conocidos. Estimular el aprendizaje de relaciones y la modificación de los puntos de vista, priorizando la comprensión y la resolución de problemas, pero sin descuidar el recuerdo de hechos numéricos deficitario en los alumnos con DAM. Es necesario adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las características de cada niño, porque recuerden que todos los niños son diferentes, individualizando el proceso educativo y aprovechando las ventajas del aprendizaje cooperativo. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Es muy fácil, analizando las diferentes tareas matemáticas que pretendemos enseñar con el fin de averiguar cuáles son los prerequisitos que el alumno debe dominar antes de comenzar el aprendizaje de dicha tarea. Así como hacer que el alumno utilice todos los sentidos en el aprendizaje de una tarea, a partir de la manipulación de objetos de la vida cotidiana antes de comenzar a utilizar signos. Podemos concluir con que la discalculia es la dificultad de entender problemas matemáticos. Pueden ser de origen adquirido o de origen evolutivo y sus causas pueden ser internas o externas. Estas dificultades se caracterizan porque algunas habilidades como el factor lingüístico, la percepción, la atención, el proceso auditivo, la memoria, la conducta, están afectadas. Recuerden que se puede diagnosticar y evaluar mediante pruebas psicológicas y pedagógicas, y lo primero que debemos hacer es prevenirlo, mediante el diseño de programas de enseñanza-aprendizaje y adaptando este proceso a las características de cada niño. En mi opinión, necesitamos muchísimas cosas para transmitir conocimiento y debemos ser muy cuidadosos, más si trabajamos con niños tan pequeños, porque ellos son como esponjitas y todo lo que les enseñes y cómo se los enseñes lo van a retener en su cabecita. Una herramienta muy importante es el juego. ¿Por qué? Porque es una forma muy divertida de aprender y con eso ellos van a retener mejor la información. Al momento de enseñar matemáticas, no olvides tener muchas formas de cómo explicar, porque todos los niños aprenden de forma diferente. Y eso puede tener un buen resultado para ellos
y podemos prevenir cualquier dificultad del aprendizaje.